Este es el pan que hacen en la panadería de mi barrio. Su color dorado y sobre todo su maravilloso sabor a pan de antes se deben a la reacción de Maillard. Esta reacción fue descrita por el químico francés Louis-Camille Maillard a principios del siglo XX. Este químico, que era jefe del grupo de biología de la Universidad de París, describió una reacción capaz de producir color pardo y también aromas intensos en los alimentos al ser cocinados. Esta reacción describió que podía tener lugar entre grupos amino, sobre todo aminoácidos o proteínas, y grupos carbonilo de azúcares reductores, también de lípidos oxidados, para dar lugar a distintos compuestos con color pardo y también a un gran número de compuestos, sobre todo heterocíclicos, complejos, capaces de producir el aroma característico, por ejemplo, de las carnes asadas, del pan o de la cerveza. El mecanismo de la reacción de Maillard fue descrito posteriormente, a mediados del siglo XX, por el químico americano John Hodge. Y este químico describió que el mecanismo de esta reacción o de este grupo de reacciones comienza por la interacción entre una amina y un aldehído, generalmente de un azúcar, para dar lugar, a través de una serie de procesos complejos, a un intermedio llamado producto de Amadori, que se transforma en todo el conjunto de compuestos producidos en la reacción de Maillard. La reactividad de los compuestos carbonílicos en la reacción de Maillard es una característica común de este tipo de compuestos y se debe a la polarización del enlace carbono-oxígeno. El carbono está unido mediante un enlace doble a un átomo de oxígeno, que es más electronegativo, lo que conduce a la presencia de una característica carga parcial positiva sobre el átomo de carbono. Esta carga parcial positiva hace que este átomo sea electrófilo y pueda reaccionar con nucleófilos, como vemos aquí, de manera que el átomo que estaba hibridado sp2 pasa a tener una hibridación sp3. Se produce, por tanto, la adición del nucleófilo y generalmente también de un protón al compuesto carbonílico. El ataque muchas veces está favorecido o se lleva a cabo con catálisis ácida, que protona el átomo de oxígeno, consiguiendo que el átomo de carbono tenga una carga positiva más pronunciada. También la reacción transcurre mejor, con más velocidad, sobre aldehídos que sobre cetonas, debido a dos factores. Por una parte, a un factor estérico, los aldehídos están menos impedidos, y también a factores electrónicos. En esta imagen se compara el efecto de los grupos alquilo unidos a aldehídos y cetonas con los carbocationes primarios y secundarios. En el caso de los aldehídos y de los carbocationes primarios, hay un solo grupo alquilo donando carga al carbono cargado positivamente, mientras que en las cetonas, al igual que ocurre en los carbonos secundarios, hay dos grupos alquilo que consiguen disminuir la carga positiva de este átomo de carbono o estabilizar también el carbocatión secundario. En el caso de las cetonas, por lo tanto, la polarización de enlace es menor que en el caso de los aldehídos, en los que el átomo de carbono tendrá un mayor carácter electrófilo al tener mayor carga parcial positiva. De forma análoga, los aldehídos aromáticos son menos reactivos también que los aldehídos alifáticos, debido precisamente a la donación de carga del anillo aromático mediante un efecto resonante.
Los nucleófilos que pueden participar en reacciones de adición al carbonilo pueden tener muy distinta naturaleza. Entre ellos podemos destacar los iones hidruro, moléculas de agua, alcoholes, aminas e iones cianuro, entre muchos otros. El mecanismo de reacción, como hemos dicho, comienza por el ataque del nucleófilo al carbono carbonílico y movimiento del par electrónico pi del doble enlace sobre el oxígeno, generando un intermedio alcóxido en el que la carga negativa está sobre el átomo de oxígeno. A partir de aquí son posibles dos mecanismos alternativos o dos variantes de esta reacción. En la primera de ellas, simplemente el alcóxido capta un protón de una molécula del medio, que puede ser otra molécula de nucleófilo, para dar lugar a un alcohol. En la segunda variante, que tiene lugar con nucleófilos neutros que tienen unidos dos átomos de hidrógeno, lo que ocurre es que se forma el mismo intermedio alcóxido. Sobre este ocurre una transferencia de un protón desde el nucleófilo al átomo de oxígeno para dar lugar a este segundo intermedio neutro, y posteriormente un par electrónico libre del nucleófilo viene a formar un doble enlace carbono-nucleófilo con salida de una molécula de agua. En este caso, por tanto, se forma un enlace doble entre el átomo de carbono y el nucleófilo. En las posteriores presentaciones vamos a ver diversos ejemplos de estas dos variantes de la reacción de adición nucleófila a carbonilos.